Muy buenos días, hermanos, gusto saludarlos este día que vamos a celebrar y vamos a estar en un momento en el mensaje. Si tiene sus Biblias puede tener el libro de Lucas capítulo 12 mientras que vamos al Señor en oración. Gracias, Padre, por hoy día, por todo lo que hace por nosotros. Tú eres nuestro Dios soberano. Alrededor de nosotros, Señor, vemos confusión, pero tenemos consuelo y confianza que tú estás sobre todo. Así que pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos enseñes por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que podamos nosotros estar gozándonos en ti siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el momento que yo estaba por empezar el mensaje se cortó toda la luz, así que menos mal hay un poquito de luz allá de afuera que podamos seguir, pero resulta que con esto yo pregunto, ¿qué son las cosas que te hace preocupar? ¿Qué estás preocupándote en estos días? Para mí, cuando estoy viajando, ese lugar donde yo me pongo un poco tenso porque hay muchos detalles y cualquier detalle puede parar el viaje. Entonces hemos llegado al aeropuerto una vez y mi hija en su pasaporte estaba vencido, así que ella tuvo que quedarse y nosotros fuimos sin ella y ella tuvo que volver una semana más. Pero siempre hay cosas que llegan a mi mente, decir que estoy viajando en el vuelo correcto, estoy con las maletas, hay sobrepeso, van a cobrar más, hay un problema con los asientos, después cuando llegamos vamos a ver si hay un auto esperando y todo detalles. Y yo tengo la tendencia a ponerme un poco nervioso, tenso, hasta que ya estoy ahí sentado en el avión o después cuando ya estoy al destino. Me acuerdo una vez cuando mi señora había llevado algunas latas de bebida dentro de la maleta y después me contó cuando ya estaba a bordo. Y dije, ¿qué estaba pensando? Así que, así soy. Ahora, ¿qué ha sido tu preocupación últimamente? Ahora vamos a empezar con un texto que está en el libro de Lucas, por favor, Lucas capítulo 12, 29, hasta versículo 32, que va a ser el texto particular que vamos a tocar. Versículo 29 dice lo siguiente: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El contexto de este texto que tenemos es en cuanto a no tener preocupación, no afanéis. Okay, dice tanto en Mateo 6:25, aquí también en Lucas, no afanéis por lo que va a comer, beber, vestir, etc. También dice en Filipenses capítulo 4, otro pasaje escrito por Pablo para quitar la ansiedad que normalmente la gente siente. Y dice en el libro de Filipenses 4 y versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Entonces con esto es como la canción, yo estoy seguro que la mayoría ha escuchado que dice don't worry, be happy, después está silbando y casi sigue repitiendo lo mismo, la misma palabra, la misma letra, don't worry, be happy, no se preocupe, esté feliz. Entonces, eso debería haber cantado yo cuando yo recibí la cuenta de teléfono, cuando yo contraté un nuevo teléfono para mi hija viviendo en La Serena, era Lolita en ese tiempo. Y cuando llegó la primera cuenta de ella de 500,000 pesos, no había un límite de sus minutos y resulta casi yo exploto al techo de la casa cuando vi cuánto había salido. Ahora, con todos los problemas que está sucediendo alrededor de nosotros, yo pregunto, ¿hay alguien feliz ahora? Entre todos, ¿hay alguien feliz? Y la respuesta es sí, y la respuesta es Dios. ¿Dios feliz? Miren, nosotros
hemos escuchado muchas cosas de Dios, pero vamos a volver al versículo 32 de nuevo, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Le ha placido, porque vuestro Padre le ha placido, le ha dado a Dios placer. Entonces hablamos de un Dios feliz, ¿no? Siempre pensamos un Dios, y hay muchos atributos: un Dios soberano, un Dios santo, un Dios amor, un Dios compasivo, un Dios inteligente, un Dios sabio. Pero rara vez escuchamos en la lista de sus atributos que es un Dios feliz. Pero aquí dice: le da placer a Dios, le da placer a Dios daros el reino. Yo hice un estudio hace un tiempo sobre esto y estaba sorprendido cuántas veces hay versículos que hablan de la felicidad de Dios. Por ejemplo, Sofonías 3:17, se gozará sobre ti con alegría. Aún después el mismo versículo, con cánticos. Dios es alegre, así dice Sofonías 3:17. Dice: me complace. Mateo 3:17, 17:5. Dice: mi hijo en quien tengo complacencia, placer, felicidad. En Isaías 62:4 habla de mi deleite, Hezibah, mi deleite está en ella. Después Proverbios 8, versículo 30, eres su delicia, cosas de placer, cosas de felicidad. Después en Mateo 12, versículo 18, en quien se agrada mi alma, agradado, feliz. Después, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15, se agrada a Jehová para amarlo, se agrada, no es forzado, no le da pena, es agradable, es algo de feliz. En capítulo 42 de Isaías 1 dice: en quien mi alma tiene contentamiento. Mateo 25, 23, entra en el gozo de tu Señor. Entonces nuestro Dios eterno, feliz entre sí por toda la eternidad. Dios es un Dios feliz. Así dice en Salmo 16 y versículo 11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces con esto vemos que tenemos un Dios feliz. Es decir, que si pudiéramos estar en el ambiente del cielo, en la presencia de Dios, hay gran abundante felicidad, como el 18 todos los días, como la alegría que está repartiendo entre la gente. Es como anteayer, el día viernes, los niños pudieron salir de sus casas por 2 horas de la tarde. Estoy mirando de la ventana de mi edificio y hay como 1000 niños allá y sus padres y ya andando locamente felices, corriendo, tirando arena, poniendo los dedos en el mar y todo. Había como después de meses encerrado, y ese gozo de los niños de poder salir por un momento. Ahora, ¿cómo le gustaría estar en un lugar eternamente donde todo es sobrio, todo es como medio, como serio? Resulta, por ejemplo, yo sé cómo era cuando yo llegué a la casa y mi mamá está enojada, así que uno siempre trata de como esquivar, de estar un poco distante. Era muy, muy desagradable vivir en nuestro hogar cuando mamá o papá, a veces el papá es mal genio, cuidado del papá, mamá está enojada, así que cuidado de la mamá. Así que, ¿cómo sería si llegamos al cielo y todo el ambiente es así? Pero sabemos que no va a ser delicias en su presencia toda la eternidad. Vamos a ver, por ejemplo, ¿le gustaría cuando tu jefe está enojado o molesto o mal genio o irritable? Entonces ese es el ambiente del mundo, pero no es el ambiente del cielo. Entonces, ¿cómo puedes tú ser feliz? ¿Estás feliz? Hablaba de gozo a pesar de las circunstancias, pero voy a tocar un poco diferente hoy. Voy a tocar el tema de felicidad. ¿Qué es lo que nos hace feliz? Una pregunta. Si todos tus deseos se cumplieran, si pudiera tener todo lo que tu corazón deseara tener, sin excepción, ¿estaría feliz?
Yo sé que algunos me dicen, no, pastor, no sería feliz. Y dije, pobrecito. Por lo menos cuando mis deseos se cumplen, yo estoy feliz. Me da ese sentimiento, esa emoción de alegría, de felicidad. Entonces con esto vemos de que felicidad es cuando los deseos son cumplidos. Cuando los deseos son cumplidos, esa es felicidad. Entonces, por ejemplo, yo deseo ver a mi hija tener éxito. Yo quería que ella tuviera casa, ahora tiene casa. Me da felicidad ver a mi hija feliz en su nueva casa. También yo veo que a mis otros hijos también, cuando yo volví de Estados Unidos, me dio felicidad para ver a ustedes aquí en la iglesia. Entonces, felicidades, los deseos cumplidos. Y cuando hablamos de esto, ¿por qué entonces es Dios feliz? Porque todo lo que Dios desea cumple. Dice en el libro de Isaías 62:4, Hefsiba, que mi deleite está en ella. En la misma palabra, mi deleite es la palabra querer en el Antiguo Testamento. Y resulta que aún se dice en el libro de Isaías 53, versículo 10, Dios quiso quebrantar su Hijo en la cruz. Es decir, Dios le daba su delicia, su deseo era ver a su Hijo, porque sabiendo que el Hijo estaba redimiendo un pueblo grande para Dios, entonces parte del proceso era el sufrimiento de su Hijo. Pero imagínense, dice Isaías 53 y versículo 10, no fue ningún accidente. Cristo no es un mártir en ese sentido. Cristo voluntariamente, era el deseo de Cristo tanto como su Padre, de morir en la cruz por nuestros pecados. Pero Dios es soberano. Cuando Él quiere algo, Él lo recibe. Dice Isaías 46, 9 y 10, dice, haré todo lo que quiero. Dice en Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace. Y Salmo 115, versículo 3, todo lo que quiso ha hecho. Tenemos un Dios soberano y sus deseos se cumplen. Dios es absolutamente soberano y por tanto es absolutamente feliz. Nunca aburrido, nunca frustrado. Nosotros frustramos, pero Dios nunca se frustra. Nada puede frustrar sus planes. Satanás ha dedicado toda su vida a frustrar los planes de Dios y no lo han podido hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no está disgustado con pecado o nuestra rebeldía cuando estamos alejándonos de Él o no estamos creyendo en su palabra. Pero aún cuando el ser humano lo hace mal, Dios puede encaminarlo por bien, como Génesis 50, versículo 20, cuando José dijo, ustedes lo hicieron por mal, mas Dios encaminó por el bien. Entonces, en primer lugar, vemos de que, número uno, que Dios es un Dios feliz, que le dio placer dar el reino. Así que ese es el segundo punto del mensaje hoy día de este versículo, Lucas 12 y 32. Es decir, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No dice vuestro jefe, no dice vuestro amo, no dice vuestro rey, dice vuestro Padre. Es algo personal. Es el pastor de la manada que está hablando. Y dice, no dice que el Padre le ha dado placer en arrendar el reino o prestar el reino o dejar entrar en el reino, sino que le ha dado placer en entregar, en dar el reino. Entonces, cuando son cosas prestadas, si solamente Dios nos presta, tenemos que ir un poco de cuidado. Alguien en una iglesia en Estados Unidos, yo no tenía vehículo y un médico en la iglesia me prestó su auto, era un Mercedes-Benz, casi 0 kilómetros, y yo andaba así temblando mientras manejaba. Oye, ese auto prestado, no es mío, y ni siquiera conozco las calles alrededor de aquí. Andaba súper nervioso. ¿Por qué? Porque es algo prestado, tengo que devolverlo, y tengo que devolverlo en buenas condiciones. Cuando yo arrendo máquinas de Sodimac, ¿cierto? Para hacer la construcción de la iglesia, siempre me acuerdo que cuidado, no lo haga esto, cuidado con él. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que devolverlo, y si no lo devuelvo bien, me va a cobrar. Entonces, y a propósito, no son tus hijos.
Dice que esos hijos que yo tuve, 4 hijos, pero no eran míos, eran Dios. Todos mis hijos pertenecen a Dios, no a mí. Yo recibí prestado, por decir, para criarlos para Dios. Pero cada uno de ellos llegó el momento cuando tenía que salir entonces de mi hogar. Entonces, toma a sus hijos y acuérdese que son hijos prestados de Dios, pertenece a Él, no a ti. Entonces, con eso también vamos a ver de que ese Dios dice que le dio placer, le dio felicidad, daros el reino. No dice que le dio placer en dar una vida sin problemas, una vida sin dolor, una vida sin tragedias, una vida... no, dice que le dio placer dar el reino, y ese reino es futuro, ese reino es eterno, ese reino va a ser mayor que se puede comprender. Pero no dice que le dio placer a Dios, dice que yo quiero que mis hijos no pasen ninguna dificultad ni problema. Al contrario, Dios en esta vida está preparándonos para este tiempo del reino. Dice en el libro de Romanos 8, 15, 17 que somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, herencias que vamos a recibir, Dios le da placer en darnos una herencia, y que es reinar con Cristo. Es como Dios es un gran río cristalino, un río puro, helado, que está corriendo. Le da placer mirar este agua tan cristalino, tan puro. Entonces resulta que para nosotros necesitamos ir y buscar agua de allá. No necesita que yo esté dando agua, sino que sacando. Dice, el problema en este mundo es decir que no reconoce quién es Dios. Porque dice en el libro de Jeremías 2 y versículo 13, hablando de Israel, le dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha excavado cisternas rotas que no mantiene el agua. Es tan triste ver en este sentido que muchas veces nosotros debemos recibir de Dios y le da placer a Dios que estamos recibiendo de Él, y sin embargo siempre es lo que dice: no, yo no necesito a Dios. ¿Para qué? No, yo puedo, yo soy suficiente, yo soy capo, yo soy inteligente. Mire, yo puedo hacer todo solo, no necesito a Dios, a nadie va a hacer mi vida. Entonces, pero Dios le ha dado placer en darnos. Dice en Mateo 7, versículo 11, dice: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan. Buenas cosas a los que le pidan. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Miren los versículos de la Biblia. Dios es la fuente de nuestras vidas, 100%. Y Dios le da placer que nosotros vayamos a Él para recibir. Entonces en ese sentido me da placer cuando yo puedo ayudar a mis hijos. Yo veo a mis hijos felices y me da felicidad. Yo trato de dar cuando pueda a ellos. Yo vi a mi hija entrar en su nueva casa saltando en el patio. Me dio felicidad porque pude ayudarle en ese aspecto de entrar en su casa. También a mi hijo Dustin y Derek, también yo he visto a ellos. El otro día yo pude ayudar a Derek, necesitaba $, y yo tenía $, para cambiar en pesos, así que le hice yo lo cambié sus $, en 700, cuando él era 800. Él feliz, y yo también feliz porque estaba ayudando a mi hijo. Entonces, cuando lleguemos al cielo y cuando estamos en la presencia del Señor allá, como está descrito en el libro de Apocalipsis, Dios buscando, reinando, recompensas, pero ese no es lo principal es ver la gloria de Dios. La gloria, el ambiente de todo lo que es Dios. Entonces es como a llegar a ver una luna de miel que nunca termina. Es como cuando Pedro estaba ahí arriba en el monte de la transfiguración y está mirando el Cristo transfigurado y en su gloria, y ellos quieren quedarse acampados allá arriba. También vemos los jóvenes cuando van a campamentos por una semana, cuando primer día no sé si quiero quedar, etc. Pero el último día no quiero volver a la casa, yo quiero quedarme otra semana más. Hay una felicidad, un gozo para ver la gloria de Dios trabajando en las vidas de uno. Entonces, en el primer lugar vemos que nuestro Padre
Y Él está tratando de tener placer en darnos su reino. Y en tercer lugar dice, a manada pequeña. A manada pequeña. Habla de algo personal. Dios es el pastor, nosotros las ovejas. Dice que Él es el Padre, nosotros son sus hijos. Pero pequeña, habla de poca fuerza. Habla de sabiduría que nos falta. Poca fuerza, sabiduría, amor, santidad. Hoy día nosotros estamos mirando, por ejemplo, estuve hablando en sábado de la mañana, estaba hablando con los varones en tiempo de oración, y uno de ellos, Eduardo, dijo que me doy cuenta que más cerca yo parezco que estoy llegando a Dios, más lejos me parezco. Y esa es una ley universal de que más cerca al Señor empezamos a vernos más pequeños, más grandes que Dios en nuestra vida, más pequeños nosotros nos secamos. Entonces no llegamos cerca al Señor y dicen, mire yo soy espiritual, conozco toda la Biblia, no, al contrario. Pablo al principio de su vida, Pablo dijo, yo no soy menor que los grandes apóstoles, y al fin de su vida dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, y yo soy el primero. Entonces vemos acá de que manada pequeña, Dios no necesita nada, pero sí, nosotros sí lo necesitamos. La filosofía de nuestro mundo es ser autosuficiente, especialmente los varones. Por eso los varones rechazan muchas veces iglesia. No, yo no necesito la iglesia, yo estoy bien. Y buscamos la fuente equivocada en el gobierno, buscamos la satisfacción equivocada en lo material, cuando todo nos dice que no. La fuente es Dios y también la satisfacción es Dios también. Entonces, el valor y excelencia de un alma es medido por el objeto e intensidad de su amor. Yo he dicho eso en otro mensaje, repito. El valor y excelencia de un alma es medido por el objeto e intensidad de su amor o deseo. Es decir, que el valor de mi alma si mi vida es deporte, el valor de mi alma si mi vida es dinero, el valor de mi alma si mi vida es mi auto o mi casa o aún mi familia. No, el objeto el valor, mi valor depende del objeto de mi deseo, que es Dios. Imagínense el valor del alma. Entonces con esto nosotros vamos a ver que aquí en nuestra iglesia siempre decimos algo así. Dios es bueno, y todo lo demás dice todo el tiempo. Y después yo digo todo el tiempo, y toda la iglesia dice Dios es bueno. Ahora resulta que si Dios es bueno todo el tiempo, significa que es bueno cuando me porto bien y también es bueno cuando me porto mal. Si Dios es bueno todo el tiempo, no importa si yo recibo lo que quiero o no recibo lo que quiero. O cuando tengo plata en el banco, cuando no tengo plata en el banco. Dios es bueno todo el tiempo porque su bondad no lo necesita. La bondad de Dios es bueno a pesar de nosotros. Yo no merezco nada de Dios. Él me da por el puro efecto de su voluntad. No porque yo merezco o me ha portado bien o porque yo lo conozco o mi papel como pastor. No, Él me hace bien porque es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces con esto yo doy gracias al Señor porque Él ha escogido a nosotros de amarnos a pesar de quién somos, y resulta que Él lo hace por amor de su nombre y por su gloria. Cuando empezamos a entender ese versículo que dice nuevamente, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre, es decir, no el Padre de los demás, mi papá, vuestro Padre, le ha placido, le da felicidad en daros, no prestar o darnos el reino. Y el reino habla del reino que viene, el reino futuro, el reino celestial, el reino de Dios. Entonces sabemos, con todo esto vamos ahora al mensaje. Y el mensaje hoy es la gran necesidad, es decir, la importancia de necesidades en nuestra vida. Porque tenemos que tener necesidades para que Dios nos puede dar. Si no tengo necesidad, si mi vaso ya está lleno, ¿cómo puedo recibir?
Si mi cocina está llena, ¿qué necesito? Cuando una vez alguien vino a la iglesia donde yo estuve en Estados Unidos pidiendo plata a la iglesia, y uno de los pastores fue con él, dice que necesita plata, y dice sí, porque necesito comprar benzina para mi auto para que pueda visitar a mi mamá en otra parte, que está enferma. Entonces bajamos allá y está allá en el primer piso, y el que está pidiendo en nuestra iglesia era una iglesia grande, dice, ya traiga su auto, y el hombre pidió, ¿por qué? Y dijo, nosotros tenemos benzina acá, tuvimos como tanque de benzina adentro de la misma estructura de la iglesia, porque antes sería una flota de micros o buses buscando niños. Entonces resulta que fue a echar benzina en el auto y estaba ya lleno, no pudo recibir casi nada. Y lo que pasa es que cuando una persona dice que yo no necesito a Dios, pero voy a Dios, no, tenemos que tener una necesidad. Es decir, que Dios no necesita a nosotros necesitamos a Él. Dios es el arroyo de agua cristalina, y a Dios le da placer que nosotros vamos con un balde de buscar el agua en vez que nosotros tratamos de traer un poquito de agua a Él. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Con esa necesidad, entonces, yo compré neblineros, y ¿qué es lo que yo quería? Neblina. Le pedí, Señor, danos neblina en el cerro para que yo pueda usar los nuevos neblineros que compré para el auto. Uno tiene una cortapluma, y después, ¿qué quiere tener? Que esa cortapluma de MacGyver, que antes, ¿cierto? Entonces quiere tener un problema donde, saco esa herramienta aquí o otra herramienta acá, y puede ser cualquier cosa, pero necesitamos algo que nos da la razón de usarlo. Uno de los, mi niño de chico iba a comprar regalos de Navidad o de cumpleaños para los niños. Casi siempre la idea mía era comprar una linterna. A los niños chicos les encanta su propia linterna, como los de los papás, siempre están los closets, todo. Entonces resulta que cuando el niño tiene su linterna, ¿qué es la primera cosa que ellos quieren hacer si el cumpleaños está en la noche? Apaga todas las luces, ¿cierto? Apaga las luces. ¿Por qué? Porque el niño quiere usar su linterna, mira cómo funciona. Entonces, en nuestra vida, ¿estamos llenos o estamos vacíos? En ese sentido, Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, dice que cuando soy débil, ahí se fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque entonces el poder de Dios está reposando sobre mí. Entonces, hablando de esto, por ejemplo, ya la semana pasada tocamos el tema de los judíos ante el Mar Rojo. Si no hubiera un problema del Mar Rojo enfrente, si no hubo montes a su lado, si no estaba enojado los judíos siguiendo, si todo era tranquilo, está saliendo así una aventura por el desierto, ¿dónde vamos a ver el poder de Dios? ¿Dónde vamos a ver la intervención de Dios, el milagro de Dios? Imagínense si David fue a pelear con Goliat, pero Goliat era 1,5 metros, medio flaquito, trabajaba siempre tras un escritorio, así, debilucho, etc. Entonces, ni los niños van a tener una historia para contar, ¿cierto? Porque no, ¿qué hay especial de eso? Pero si son 2 metros y tanto de altura, casi 3 metros de altura, y entonces ahí con toda la armadura de hombre, así, entonces ahí vemos el poder de Dios a través de una sola piedra que tuvo en la mano de David para matarlo. Entonces cuando empezamos a ver estas cosas y ver que, por ejemplo, Apocalipsis, con el mundo afuera de control, Apocalipsis está tratando de demostrar la vindicación de Dios y su poder sobre un mundo que lo ha rechazado. Entonces, en el libro de Salmo 84, si tiene su Biblia, en Salmo 84, versículo 10, hasta versículo 12 dice lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Y mira lo que dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué lindos versículos de Salmos. Y vemos para que podamos estar recibiendo 3 cosas: humildad. 2, humildad en reconocer nuestra verdadera condición. Oración es un reconocimiento de nuestra necesidad. Y gratitud es reconocer que es Dios y no nosotros que nos ha dado esto. Por eso, oración, gratitud, humildad, esas son condiciones para seguir recibiendo. Y la cosa para no recibir es
el orgullo, la vanagloria, hiperindependencia, quejándose y murmurando siempre. Esos son obstáculos. Yo sé que aún a los más orgullosos, Dios es el dador de la vida de ellos. Dios le dice que da el sol sobre el justo y el injusto igual, la lluvia justo y el injusto igual. Pero vemos que como manada pequeña tenemos necesidades y estamos buscando a nuestro Dios porque le da placer a Él darnos a nosotros mismos. Salmo 16, versículo 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando el hijo pródigo estaba volviendo después de un tiempo en una vida perdida, digamos, estaba volviendo, y ¿quién estaba mirando de lejos al Padre? Él vio de lejos, y cuando fue allá no dijo, te dije, sino que lo abrazó y gozó. Mi hijo está muerto, ha vuelto con alegría, y este hombre representa a Dios. Con alegría ver volver a su hijo, porque ya tenía una necesidad y necesitaba a su papá. Ese es el mismo Dios que nosotros tenemos. Entonces dice Juan 15, versículo 11, dice, porque su gozo completado. En Mateo 25, 23 dice, entre el gozo del Señor. Cuando entra el gozo del Señor, cuando sus deseos son nuestros deseos, cuando su voluntad es nuestra voluntad, cuando su mente es nuestra mente, cuando su reino es nuestro reino. Entonces, podía ayudar a cada uno de mis 4 hijos. La menor ya tiene más de 30 años, así que ya son grandes. Pero no importa, no lo ayudo porque me sigue llamando, pidiendo ayuda. Yo ayudo porque deseo ayudarles, porque veo una necesidad. Y resulta que con todo esto, yo veo que yo recibo llamados de ellos todas las semanas. Papá, ¿qué le parece esto? Papá, dame un consejo aquí. Papá, ¿qué es el versículo bíblico? ¿Qué es esto? Etcétera. Entonces me da gozo de saber, mis hijos vienen buscándome hasta después de tantos años, y número 2, que yo tengo la oportunidad. Y así Dios sobre nuestros hijos, nosotros la manada pequeña. Así que terminando nuevamente ese versículo dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gracias al Señor tenemos necesidades que Él puede suplir. Él está feliz en darnos y debemos ser felices en recibirlos. Gracias y que el Señor bendiga.